Bien, ya situados en pantalla, vamos a hablar acerca del proceso de completud de influencia. Y me gustaría que podamos prestar atención a la siguiente imagen. Es una gota de agua impactando en un estanque, generando una expansión, una onda que va a ocupar todo el lugar. Y esto es un reflejo de lo que nuestra vida puede llegar a ser. Cómo nuestro nivel de expansión de influencia puede ser muy funcional para nosotros y de beneficio. Y vamos a hacerlo desde un modelo escalable que, empezando por evaluar un diagnóstico, sea respaldado por la ciencia, respaldado con datos y que sea empíricamente concretable, que lo podamos pasar del plano mental, del plano de las ideas, aterrizarlos al plano material, al plano físico, y lo podamos disfrutar. Y que sobre todo que sea un proceso agradable, práctico y aplicable. Entonces vamos a empezar evaluando un diagnóstico. Acá quiero hacer una salvedad, estoy hablando por experiencia propia, estamos hablando desde un nivel inicial, desde un nivel superficial, por lo tanto no va a haber tantos conceptos ni mucho ahondamiento en lo profundo, en los tecnicismos, sino a un lenguaje que todos podamos entender. ¿Por qué razón vamos creando nuestro universo sobre la marcha? Y por qué razón, que por alguna razón por ahí no entendemos, nuestra vida es como es. Por fin vamos a entender cómo nosotros intervenimos en este proceso de concreción de cosas o de no concreción de cosas. Primero quiero invitarte a contraer un compromiso con vos mismo o con vos misma, de no ser solamente un oidor, a que pases a ser un hacedor, que aprendas la información y que la pongas en práctica, que actúes y que después compartas, y que no seas una mente cerrada, que tengas un espíritu de aprendiz, un espíritu de no lo sé todavía, puedo aprenderlo de una manera diferente. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Estoy viviendo la vida que he deseado? ¿La vida soñada, la que he planificado durante mucho tiempo? ¿Sí? Sería genial poder haberlo concretado. Ahora, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si esa vida que he deseado no la estoy viviendo? ¿Es esto lo que quiero? Y si no es esto lo que quiero, entonces ¿qué sí quiero? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo materializo? ¿Qué ofertas hago? ¿Qué pedidos? ¿Qué declaraciones? ¿Qué promesas? ¿A quién pregunto? ¿A dónde recurro? ¿Qué materiales leo, veo, escucho? ¿Con quién tengo que hablar? Y entonces vamos a hacernos preguntas que van a abrirnos posibilidades, nos van a situar en un escenario de posibilidades de acción, y vamos a ir a orientarnos en este principio de la pregunta. ¿Estoy viviendo la vida que he deseado? Si no la estoy viviendo, ¿qué puedo llegar a aprender de lo que viene y de lo que voy a empezar a compartir para poder tener más recursos y que se expanda mi influencia a fin de poder llegar con esa influencia a los lugares donde voy a encontrar todo lo que necesito para realizar y llevar a cabo esta vida que siempre he deseado? Así que vamos a tener la siguiente consideración, que en el camino del desarrollo personal hay todo tipo de personas, pero podemos destacar tres. Por ejemplo, personas con metas, pero que por alguna razón no las alcanzan. Otro tipo de personas que han alcanzado sus metas, pero que sienten un gran vacío, sienten que algo les falta. Todos conocemos personas así. Y el tercer grupo de personas son personas con metas, que las han alcanzado y que viven en completud. Seguramente conocemos gente así, y tenemos que saber que si nosotros nos tenemos que identificar con alguno de estos tres grupos, me ha pasado que muchas personas se identificaban con personas con metas que las han alcanzado y que viven en completud. Y yo les he preguntado, bueno, ¿tenés la vida financiera resuelta? Qué bueno. No, tengo unas deudas. Entonces no estás viviendo en completud. Pudiste haber alcanzado algunas metas, porque completud y plenitud significa completo, significa pleno, significa todo, que tenés toda la vida resuelta. Y de hecho, las personas que viven en completud son solo
perdón, el 1% de la población mundial. Porque el otro 99% está en proceso de alcanzar sus metas. Y eso dependerá primordialmente de dos factores. Primero, de su manera de ser, de sus atributos, de sus hábitos. Y segundo, de su manera de hacer las cosas, o sea, sus técnicas, la forma en que aplica lo aprendido. Y esto va a determinar que podamos alcanzar un estándar de vida, un estilo de vida, un bienestar, una autosuficiencia que nos permita poder proveer para nosotros y para las demás personas que están en nuestro círculo las cosas que necesitamos para poder vivir y vivir bien. Así que vamos a entrar en contexto. Si nos creíamos que estamos dentro del 1%, necesitamos revisar los paradigmas. Necesitamos primero comprender que si no estoy viviendo la vida que siempre he deseado, entonces tengo que comprender y revisar cómo estoy mirando. Y vamos a cambiar el paradigma. Paradigma significa la particular mirada de ver desde el observador que soy. Y tenemos que saber que estamos en pleno proceso de la revolución industrial. Hubo un proceso de 3 revoluciones anteriores. La primera tuvo que ver con la mecanización, fue todo el auge de las máquinas a vapor, de la energía hidráulica. La segunda revolución industrial tuvo que ver con la electricidad, con la producción en serie, las cadenas de montaje. La tercera revolución industrial tuvo que ver con la informática, con la automatización de las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TIC. Y que esa era ya quedó atrás y estamos en la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la robotización, tiene que ver con el internet de las cosas, tiene que ver con la blockchain, con lo que tiene que ver con criptomonedas, con que va a desaparecer el dinero fiat, el dinero en papel, tiene que ver con el mundo hacia donde está yendo ahora. Y podemos nosotros pararnos acá en el presente, en el acá y en el ahora, con una mirada a futuro, desarrollando el ojo de la fe, y preguntarnos, ¿quién quiero ser cuando lleguen todas estas circunstancias, cuando lleguen todas estas tecnologías? Que sin duda ya están. De hecho, hay una empresa de vigilancia que reemplazó a 9 personas con 2 cámaras. Hay empresas de automotrices que hacen partes que brazos robóticos reemplazaron a los empleados. Entonces vemos que el progreso, la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la digitalización, va a requerir que desarrollemos nuevas sensibilidades, que desarrollemos nuevas habilidades y nuevas técnicas, por ejemplo, que tienen que ver con la programación, que tiene que ver, como dijimos, con la robotización. De hecho, lo tradicional ya va quedando obsoleto, de tal forma que tenemos que cambiar este paradigma, que estamos viviendo en el pleno siglo XXI con herramientas del siglo XX que fueron aprendidas con el sistema educativo del siglo XIX. Y el sistema tradicional ya no es funcional. Si bien todavía va a seguir por un buen tiempo, si nosotros no desarrollamos la habilidad de aceptar la verdad y la realidad, hacia dónde va el mundo, y la capacidad de adaptación, vamos a quedar fuera de un sistema, vamos a quedar excluidos, porque ahora hay una generación que ya se está yendo, hay una nueva generación que son los nativos digitales, que ustedes lo han visto, los niños ya nacen, les das un celular y ya en poquito tiempo aprenden dónde pulsar y cómo interactuar con la tecnología. De hecho, ya existe la consulta médica a distancia, donde una aplicación bajada en tu celular se conecta con un servidor, con otra aplicación en otro celular, y un médico te puede atender a distancia, y pronto ese médico va a ser reemplazado por una máquina. Entonces, ¿quién querés ser en esa nueva realidad? Ya estamos hablando de nueva normalidad, que fue todo muy raro lo que pasó por la pandemia, pero lo que se viene post pandemia, sobre todo con el tema del dinero en papel que transmite virus y todo yendo a nuevos medios de pago. Entonces, si no estamos a tono con todo esto, vamos a quedar fuera de un sistema. Así que el método tradicional ya no es funcional. De hecho, hoy día podés estar vendiendo sin salir a vender físicamente. Podés pagar una campaña en Facebook o en alguna red social y el robot, que es un algoritmo, se encarga de hacer todo el trabajo por vos, de poder
comercializar tu producto, hacerte la publicidad y que llegue a muchas más personas. De hecho, yo tengo un emprendimiento de productos y servicios y tengo un dispositivo que es un modulador de frecuencia, y en la ciudad donde estoy lo he ofertado y las personas como por ahí, sí, vamos a ver por el precio. Pagué una campaña en Facebook, hice un perfil y entonces esta publicación llegó a más de 120 kilómetros del radio donde vivo. Y empecé a recibir muchos mensajes, precios, formas de pago. Entonces me di cuenta de que lo tradicional ya va dejando de ser funcional, que hay otra forma de hacer las cosas, hay otra economía emergente, y esta es una palabra muy importante, la emergencia. Algo que emerge es algo como que sale de abajo de la tierra, por ejemplo, como cuando fue la época en que nació la cordillera de los Andes, como que esas montañas, esa cordillera emergió, salió. ¿Y qué pasa cuando emergen situaciones adversas y no estamos preparados? Ocurren las contingencias, y esta es otra palabra clave, la contingencia. Entonces, que seamos observadores, que tienen una visión a futuro, desarrollando el ojo de la fe, para que poder anticipar el futuro que viene, porque en el futuro, a nosotros nos preocupa el futuro porque tenemos juicios, y los juicios son como ¿qué va a ser de mí con las habilidades que tengo ahora? Entonces estamos en un buen momento para poder analizar todas estas cosas y poder profundizar. Y tenemos que definir lo que es el propósito de vida, lo que se llama el conato. El conato es esa luz que traemos al nacer, esa chispa, ese fuego sagrado, esa divinidad que hay dentro de nosotros, que después se van encargando los adultos que nos están criando de decir esto no es así, esto está mal, y van apagando esa luz, se va como apagando esa brasa, pero está ahí todavía, con esa chispa, esperando ser soplada para que empiece a arder. Como dice Leonardo Wolf en su libro El arte de soplar las brasas, se puede volver a encender esa luz original que trajimos al nacer. Entonces, cuando vinimos a habitar este cuerpo, ¿por qué es importante definir el propósito de vida? Y es muy importante para evitar los tengo que. Hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas, porque si no las hacemos vienen las consecuencias. Entonces una persona tiene que ir a la iglesia porque si no va a desagradar a su Dios y va a ser castigada. O tiene que obedecer, tengo que hacer esto para poder tener las bendiciones. O tengo que ir a trabajar porque si no voy a trabajar no me pagan y mi familia va a sufrir las consecuencias. Entonces todos estos tengo que traen de por sí un modo autoexigente, un modo autocontrol que nos tiene todo el tiempo controlados a nosotros, porque todo aquello que queremos controlar en el fondo termina controlándonos a nosotros y terminamos haciendo las cosas por el motivo inadecuado. De hecho, en sesiones ontológicas he estado hablando con personas, en particular sin mencionar específicamente a la persona, sino la situación que se generó, porque es de aprendizaje y con su permiso. Esta persona había querido terminar sus estudios secundarios, había facilidades y empezó, y después tenía un dilema, no quería seguir. ¿Por qué no querés seguir?, le pregunté. Y porque tengo que levantarme, tengo que preparar la ropa de mi esposo para que vaya a trabajar, tengo que preparar el desayuno, levantar los chicos, tengo que llevarlos a la escuela, tengo que volver, tengo que hacer de comer, tengo que hacer el aseo de la casa, tengo que hacer esto y aquello. Tenía una lista de todos tengo que. Al fin y al cabo se sentía tan frustrada que era como una carga, no lo estaba disfrutando. Entonces la gran pregunta era, ¿tenés que o querés hacerlo? Y esta persona en su quiebre llegó a darse cuenta de que había perdido o se había olvidado la razón por la cual empezó, por la razón por la cual había formado un hogar, que era para formar una familia, que vinieran los hijos, poder tener experiencia, y después empezaron a venir los tengo que, las ocupaciones, y empezaron a hacerlo porque no quedaba otra, y empezaron a perder el disfrute. Entonces cuando estamos en modo tengo que, nos olvidamos de cuál era el propósito para el cual hemos nacido.
Entonces, si la vida que estás viviendo no es la vida que deseaste, la vida que proyectaste, ¿qué ofertas podés hacer? ¿Qué conversación está faltando ahí? ¿Qué pedidos necesitas hacer? ¿A quién? ¿Sobre qué cosa? ¿Qué ayudas? ¿Qué ofertas? ¿Qué pedidos? ¿Qué promesas? ¿Qué declaraciones? ¿Qué juicios necesitas hacer o dejar de hacer que ya no te son funcionales? Para evitar este nivel de frustración. Así que estos hechos de que nos damos cuenta de que las tenemos que hacer porque no queda otra, no están así. Todavía podemos hacer algo. Si esto no es lo que quiero, entonces ¿qué quiero? Y evalúo todo lo que el dolor que está costando o el placer que me estoy perdiendo por no accionar a tiempo. Entonces acá todo tiene que ver con una conversación, con una comunicación que no estoy teniendo o comunicaciones privadas que estoy teniendo conmigo mismo, haciéndome la película, como se dice, de que bueno, esto es así, uno lo acepta, se resigna, no se adapta, no efectúa el cambio. Entonces vamos a ver cómo está respaldado por la ciencia, cómo este nivel de comunicación juega en nuestra contra y cómo podemos utilizar este proceso de comunicación que mantenemos en el cuerpo, que es sistémico, para nuestro beneficio. Primero tenemos que entender quiénes somos, que somos espíritus, somos observadores con cuerpo. Nosotros no somos el cuerpo, nosotros habitamos dentro de este cuerpo. Entonces decimos que el ser humano está compuesto por un mundo interior y también por un mundo exterior. O en otras palabras, hay algo que actúa y hay algo que recibe la acción. Este ser humano es tripartito. Ya habíamos dicho que somos espíritus con cuerpos y esta unión de espíritu observador con cuerpo conforman el alma. Y el espíritu es el observador que habita el cuerpo físico y ambos componen el alma. El cuerpo físico es el que recibe y filtra los estímulos externos que el observador interpreta. Se dice que del espectro visual, a través del sentido de la vista, nosotros solamente podemos visualizar un 1%. Eso quiere decir que hay un 99% de cosas que nosotros no vemos, no percibimos, no nos estamos dando cuenta. ¿Y qué hacemos nosotros? Decimos, no, esto no es así. ¿Por qué? Porque no es así para nosotros, porque nosotros no lo hemos comprobado todavía. Sin embargo, es porque llega un estímulo externo y nosotros lo filtramos y lo empezamos a descifrar y esa es la realidad para nosotros. Entonces no vemos las cosas como realmente son, vemos las cosas como somos nosotros o como las interpretamos. Y hemos dicho que el cuerpo físico es sistémico, está compuesto por 12 sistemas. Desde pequeños nos enseñan el cuerpo humano, aprendemos biología en el colegio, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo vivimos, pero el cuerpo humano es mucho más complejo de lo que se puede aprender en un libro de biología. Vemos por ejemplo que las células forman tejidos, los tejidos forman los órganos y luego se combinan para hacer sistemas y aparatos. Pero hay que entender la diferencia entre un sistema y un aparato. Ya vemos que tenemos el sistema nervioso, endocrino, circulatorio, digestivo, el sistema respiratorio. El cuerpo humano es un cuerpo sistémico y entendiendo cómo funciona vamos a poder como tener el manual de usuario del hardware del cual nosotros, el observador, ¿no es cierto?, lo estamos usando. O sea, podemos comparar el cuerpo físico como un vehículo y nosotros somos el conductor que maneja y va en este viaje por la vida. Podemos entender cómo funciona este vehículo para poder utilizar en forma completa todas sus funcionalidades. Y allá por los años 60, el Dr. McLean formula la teoría del cerebro triuno. El cerebro triúnico, que es un modelo para el cerebro para entender el comportamiento humano de los vertebrados. Ahora, esto fue propuesto por el Dr. McLean y habla mucho, sigue los rastros de lo que es la evolución existente, especialmente en la estructura del cerebro humano. Para fines prácticos, se dividió el cerebro en tres partes, como fines de estudio. El cerebro es uno solo, pero está conformado a través del tiempo, se fue desarrollando y fue como añadiendo funcionalidades, y tenemos en sí lo que es el cerebro neocórtex, que es el cerebro racional, con el que nosotros nos preguntamos las cosas y decidimos sobre lo que conocemos.
Tenemos el cerebro límbico, que es el cerebro emocional. Con este cerebro tomamos las decisiones desde el corazón. Desde este cerebro es que nos enamoramos. Y también está el cerebro reptil, que es el cerebro animal, el más primitivo. Este cerebro no interpreta, solo busca nuestra supervivencia. Es el cerebro que a nuestros antepasados les permitió sobrevivir del peligro, resguardarse de la lluvia, de las tormentas, de los predadores. Es el que los impulsaba a huir a fin de preservar su vida. Es el cerebro que, como vamos a ver, toma el 85% de las decisiones que tomamos. Y nosotros pensamos que las tomamos desde el cerebro racional. Ahora, la mayor causa del sufrimiento, ¿por qué pasa? La mayor falta de logros de la gente se debe a que no nos estamos comunicando con nuestro cerebro como corresponde. Y como decía, el 85% de las decisiones las toma el cerebro reptil de modo inconsciente. Por lo tanto, si yo me pongo a razonar, a ver, ¿por qué me está yendo mal? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿Qué puedo mejorar? Eso lo estoy haciendo desde el cerebro neocórtex, desde el racional. Lo sigue una emoción, y a esa emoción le viene un estado de ánimo, y ese estado de ánimo libera hormonas que son, por ejemplo, si tengo miedo puede ser cortisol, y sostenido en el tiempo puede generar una reacción en el cuerpo, y ahí vienen las enfermedades. Pero es al revés. Nosotros todas estas cosas es desde el cerebro reptil que nosotros él las recibe, y de ahí se dispersa, porque dispersa es una manera de decir, el cerebro reptil toma, ¿no es cierto?, como lo que nosotros decimos por medio del lenguaje. Cuando decimos, por ejemplo, no, esto no se puede, el cerebro reptil, como busca nuestra supervivencia, va a hacer lo que tenga que hacer para que nosotros corramos el menor riesgo posible, y no vamos a poder, porque el cerebro reptil no va a permitir que nosotros vayamos a donde está esa emoción que nos genera ese recelo, ese amargo sabor. Ahora, es tan importante entender esto, cómo se generan las decisiones dentro de nosotros, que no es desde el cerebro racional, sino que es desde el reptiliano, que es el que no interpreta, que no tiene sentido del humor, solo busca nuestra supervivencia. Que el cerebro reptil y la mente inconsciente son 30.000 veces más rápido que la mente consciente. El cerebro reptil se encarga de nuestra respiración, de los latidos de nuestro corazón, del bombeo de la sangre y de muchas funciones que no tenemos ni la menor idea, y que no somos conscientes, y que ocurren sin que nos demos cuenta, y que sostienen la vida. Por ejemplo, si una persona anda y tropieza de manera instintiva, tiende a protegerse con las manos. Pone la mano delante cuando va cayendo al piso. Esto es posible gracias a la mente inconsciente y al cerebro reptil, que envía la señal y reacciona en forma instantánea. Ahora, si el ejemplo anterior, de que la persona va andando y tropieza y cae, es dejado al cerebro racional o límbico, o a la mente consciente, hasta que procesa lo que está pasando, de que está tropezando, de que va a caer, de lo que va a pasar, que tiene que poner las manos, y envía la respuesta, la persona ya terminaría muy lesionada. Por eso es importante entender cómo se genera la interacción, cómo nosotros nos movemos en la vida, que este cerebro reptil, primitivo, que no interpreta, que es instintivo, es el que está comandando la toma de decisión en la gran mayoría de la parte. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es entender el proceso de cómo se comunica el cerebro reptiliano con las otras dos partes, porque mandamos información al cerebro reptil y este actúa en consecuencia. Por ejemplo, si digo que no quiero algo o que no puedo, el cerebro reptiliano va a hacer su parte, porque el cerebro reptil te lleva a donde estás seguro y a salvo. Bien, ¿y cómo empíricamente concretable, cómo aterrizarlo de la mente, de las ideas al plano físico? Tiene mucho que ver en cómo lo vamos a hacer. Si nos preguntamos, ¿cómo lo hago? Bueno, mejorando la comunicación con nuestro cerebro, desarrollando fuerza interior, creando conciencia de los pensamientos con los que nos comunicamos con nuestro cerebro. Tenemos que aprender a utilizar el lenguaje en una forma más funcional, a dejar de utilizar el lenguaje de forma descriptiva, porque el lenguaje no solamente describe, sino que también crea. Tenemos que declarar, a ver, la situación está difícil,
Sin embargo, y ese sin embargo produce el quiebre, voy a intentarlo porque soy capaz, porque tengo los recursos, y si no me estoy dando cuenta de algo, empiezo entonces a detallar un plan. ¿A quién puedo hacerle pedidos? ¿Qué ofertas puedo hacer? ¿Qué promesas? ¿Qué declaraciones? Entonces, tengo que aprender a comunicarme con el cerebro. Porque emite dos tipos de mensajes. Hay mensajes que abren posibilidades y mensajes que cierran posibilidades. Entonces, el mensaje que abren posibilidades puede decir, sí se puede porque yo soy suficiente. No sé cómo hacerlo ahora. Sin embargo, o más ahora, lo voy a intentar. Y el mensaje que cierra posibilidades, no se puede porque no soy suficiente, porque no tengo tiempo, porque se me pasó la edad. Y esto le da cabida a los enemigos del aprendizaje que se metan dentro de nosotros, se cierra la puerta y chau, ya no podemos progresar. Entonces, el sí se puede porque soy suficiente, que nos abre posibilidades, te lleva a sacar fuerzas de flaqueza, aun cuando ya estás al límite y negociando con tu cuerpo con esas reservas de fuerza con las que cuenta, aunque no estés consciente de ellas. He sabido el caso de una madre que estaba dando marcha atrás el auto y su hijo quedó atrapado entre las ruedas, había gateado, el niño andaba, no caminaba, andaba, no se dio cuenta y sintió como que algo había tocado, se dio cuenta, estaba su hijo y ella fue y levantó el auto, que eso parece necesario tener un aparato hidráulico, y ella sacó fuerzas de flaqueza y pudo levantar el auto lo suficiente como para sacar a su hijo. Y se dice de hecho que si nosotros estuviéramos corriendo una maratón y estuviéramos acalambrados a tal grado que ya no pudiéramos más que arrastrarnos y en ese instante nos largan un león hambriento, nosotros nos levantaríamos, sacaríamos fuerza de flaqueza y correríamos por nuestra vida. ¿Por qué? Porque este cerebro reptil es el que nos va a llevar a salvo y va a sacar reservas que hay que nosotros no sabemos y damos por sentado que no las tenemos por el pensamiento negativo limitante de ya no puedo. Pero debajo de ese ya no puedo hay juicios que fueron impuestos, bueno, este es otro tema, desde la primera infancia, porque hemos nacido con este connato, con este propósito de vida, con esta hoja en blanco que podemos hacer cualquier cosa, y fue reescrito con las limitaciones, los miedos y el bagaje de otras personas. Esto es así, esto no es así, esto está bien, esto está mal, y nosotros les creímos porque son personas con autoridad en nuestra vida. Entonces esto es algo que tenés que tener en cuenta, la fuerza de flaqueza, las reservas de energía, de fuerza, de recursos y habilidades que están dentro tuyo y que no sos consciente de ellas. De hecho somos diamantes en bruto o somos dioses en embrión, con un potencial divino por desarrollar. Y cuando decimos que no se puede porque no soy suficiente, el no puedo deja anclada a la persona en la zona cómoda, en la zona de confort. Ahí estás seguro y contás aún con el recurso de las experiencias anteriores, pero no progresás. No es malo estar en la zona de confort porque estás seguro, estás a salvo, pero ahí te quedás. Porque decís, acá estoy seguro, ¿cómo voy a salir? No sé qué va a pasar. Ahí vas a quedar. Sin embargo, estás acá para progresar, estás acá para tener gozo, para vivir la vida que diseñes, que proyectes. Y cuando te hacías la pregunta, ¿te acordás al inicio que estoy viviendo la vida que deseo? ¿No? Bueno, ¿consideraste cuál puede ser la razón? Que estás teniendo mensajes desde el lenguaje que el cerebro reptil está tomando de limitaciones, de carencia, de pobrecito, de lástima. ¿Qué programas tenés instalado en tu mente? Y si lo cambias, como cuando por ejemplo tenés una aplicación en el celular que no te gusta y vas y la desinstalás y te queda el espacio y podés instalar una que te sea funcional. Bien, ¿dónde estás parado? Porque hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, pregúntate si estás parado sobre la base de los puedo o sobre la base de los no puedo. Porque donde te pares, en cualquiera de esas dos bases, así va a ser tu vida. Ahora vamos a comprender el proceso. Las personas que no accionan están en un estado de indecisión que puede darse por diversos factores que lleva al cerebro reptil a inclinarse hacia los no puedo, pero queriendo poder hacerlo. Hay casos, se han puesto a pensar como que deseamos algo, pero enseguida
nos desanimamos porque no tenemos la plata, no tenemos la capacidad, la habilidad, no lo merecemos o no es tiempo. Entonces en el sistema nervioso central se crea un estado: quiero esto pero no puedo. Entonces este estado de indecisión e incertidumbre en el que interviene el sistema nervioso central crea un estado de tensión nerviosa, o conocido como posición estática. La persona se queda bloqueada y se produce a que se está dando mensajes entre el quiero pero no puedo. Entonces la posición estática de indecisión por querer algo pero no hacerlo por pensar que no somos suficientes genera esta posición estática o de bloqueo. Y la zona de tensión nerviosa o posición estática crea sentimientos encontrados entre el puedo y el no puedo, y entonces ahí viene el bloqueo. Y ahí, bueno, nuestro cerebro reptil, como busca llevarnos a salvo, busca evitarnos daño y que corramos el menor riesgo posible, nos va a sacar de ahí. Entonces la situación no se va a dar, el estado deseado no se va a generar, porque ese estado deseado me genera miedo e incertidumbre. Eso es dañino para mi cuerpo. Ese cerebro reptil libera sustancias que hace que yo me vaya olvidando, y ahí aparecen todas las limitantes, todas las excusas. Bien, vamos a hacer un repaso hasta ahora de lo que venimos hablando, que es expandir la fuerza interior. Es dar la autoridad en el lenguaje a las palabras y cambiar los no puedo por los sí puedo. Esto me abre posibilidades o me las cierra. Y toda realidad se asienta en el cerebro reptil, que es el que toma el 85% de las decisiones. Esto graficado de todo lo que venimos hablando anteriormente. Cómo de ser empíricamente concretable, de aterrizarlo de la mente al plano físico, hacerlo práctico y aplicable. Vamos a descubrir los hábitos que nos están limitando, porque todo tiene que ver con los hábitos. Hay un dicho que dice: crea hábitos poderosos y estos hábitos poderosos te van a crear a ti. La mente interpreta las señales que envía el cerebro. Ahora, si hay algo que me agrada, me acerca a esto. Cuando hay personas que nos caen bien, el cerebro genera un estado de emoción, ¿no es cierto?, de simpatía, de empatía, de afinidad. Ahora, cuando hay algo que me desagrada, el cerebro reptil me va a alejar de ello. Más te conoces, más áreas de oportunidades vas a encontrar. Para cambiar algo, debes discernir qué es aquello que te está limitando. Y esto tiene que ver con los hábitos. Entonces, puedes preguntarte desde dónde estás parado. ¿Dónde estoy parado? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Qué estoy ignorando? ¿Estoy aceptando la verdad y la realidad? ¿Cómo me estoy comunicando con mi cerebro? ¿O qué tipo de conversaciones privadas estoy manteniendo conmigo mismo? Estas preguntas me van a abrir posibilidades, van a abrir nuevas conversaciones para posibilidades de acción y van a generar futuro. Ahora, los hábitos son la constante y diaria repetición de algo. Ahora, para cambiar algo, como dijimos, debo discernir qué es aquello que me limita. Y debo preguntarme, ¿estoy disfrutando los hábitos o lo estoy sufriendo? Y me estaba acordando de una persona que estaba haciendo dieta y entonces tenía su día permitido y no veía la hora que llegara su día permitido para poder disfrutarlo. Esa persona, ¿estaba disfrutando su dieta o la estaba sufriendo? ¿Cómo era su comunicación interna? ¿Dónde estaba parada? ¿Qué se decía sobre el proceso que había empezado? Posiblemente te podés acordar de los tengo que de la persona que había hablado al principio. Era la actitud con la que encaraba algo que quería lograr, pero entonces se produce una zona de tensión nerviosa que lleva al bloqueo y entonces lleva al sufrimiento. Y cuando algo nos va a hacer sufrir o nos va a bloquear, va a intervenir el cerebro reptil y nos va a sacar de ahí, o va a producir la situación adversa para que yo no tenga que sufrir. Por ende, en la dieta la persona no va a bajar de peso porque cuando llegue el permitido se va a comer todo. O una persona que dice, no veo la hora que llegue el domingo porque es el día franco. Eso la persona lo piensa porque está cambiando su tiempo por dinero y porque está trabajando para hacer realidad los sueños de otra persona. Porque una persona que empiece una dieta lo hace porque cuida su salud, lo hace porque ama su cuerpo, entonces ama la dieta, la disfruta y no necesita la persona que ama su trabajo o que ama lo que hace. No necesita un día domingo para disfrutar la vida o salir de vacaciones cuando a su empleador se le ocurra.
Esta persona va a amar lo que hace, va a emprender o va a buscar su libertad. Y ya vamos a hablar de dos factores que inciden en nuestra libertad para poder lograr las otras cosas. Pero la gran pregunta es, ¿estás disfrutando los hábitos? ¿O te están costando sufrimiento? ¿Dónde estás parado? Porque la gente tiende a justificar la problemática, el por qué no ha logrado algo. Y eso lo hace en vez de revisar la fórmula que está aplicando para resolver el problema. Y entonces es preciso cambiar la interpretación, cambiar de paradigma. Y acá te propongo un ejercicio para que cambies la perspectiva. Que hagas una lista de cosas que no pudiste y al lado pongas el miedo que te detuvo. No pude hablar con mi jefe para pedirle un aumento de sueldo porque el miedo que me detuvo fue que tenía miedo que se enoje y que me dé más trabajo, me eche. No hablé con esta chica que me gusta porque el miedo que me detuvo fue que me rechazara. No me animé a pararme delante de este grupo de jóvenes que se burlan y hacen bullying porque tuve miedo que me discriminaran, me excluyan de su grupo y me hagan bullying a mí. Entonces, este ejercicio no pude, va a hacerte centrar en tus realidades, en tus carencias, en tus miserias, para que te puedas conocer desde ahí y cuáles son los miedos que te detienen a hacer algo, para que puedas tener ese punto de inicio, de parámetro. ¿Es esto lo que quiero? No, no es esto lo que quiero. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Y de ahí empieza a construir y diseñar acciones de futuro. Que cambies tu perspectiva. Comienza con un hábito pequeño. Ves línea por línea. Recibes los beneficios cuando los aplicas. Al aplicar, te preparas para cuando la oportunidad aparece. Y otro ejercicio es identificar el hábito que más te está costando. ¿Cuál es el dolor que te está costando ese hábito? El tengo que ir a trabajar porque si no me echan. Pero ¿no querés ir a trabajar? ¿No estás disfrutando el medio con el cual te estás ganando la vida? Tengo que llevar a mis hijos a dar una vuelta. ¿Qué te está costando? ¿Qué estás dejando de hacer? ¿Qué estás sacrificando? ¿Y por qué te está costando hacer algo que debería ser un disfrute? Y que lo contrastes con cuál es el placer de hacer tal cosa. Y de hecho, si te vas a quedar a dormir y levantarte a la hora que quieras, ¿cuál es lo que te va a costar? ¿O cuál va a ser el placer? Pero hagas lo que hagas, disfrútalo. Disfrútalo porque es tu vida. Y tiene que ser vivida para satisfacer tus necesidades. Y para que puedas lograr tus sueños, para eso naciste. Por eso es importante que empieces a revisar el propósito de tu vida. Y no digo que vayas a ir a renunciar o que vayas a ir a cortar una relación, sino a que revises lo que te pasa internamente con estas cosas. Y te conviertas en un oportunista, que desarrolles una mente de oportunista. Las oportunidades se crean, hay que reinventarse día con día. Las oportunidades no se pierden. De hecho, si las oportunidades no se aprovechan, cambian de manos. Entonces, la pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu oportunidad? Practica el hábito y las buenas costumbres. Esta frase de Robert Kiyosaki es muy buena. Dice que la mente es el activo más poderoso que tenemos los seres humanos. Por ende, si invierte en tu mente, estarás haciendo el negocio más grande de tu vida. Porque la mente es la que comanda. La mente es la que toma en conjunto con el cerebro, que emite las emociones, libera las hormonas. La mente codifica todo eso y toma las decisiones. Es un trabajo en conjunto, es un trabajo sistémico. Y vamos a ver por qué es importante aprender a comunicarnos con nuestro cerebro y de por qué nuestra vida es como es, porque dime cómo hablas y te diré qué está interpretando tu cerebro y de qué situaciones estás disfrutando y de cuáles no estás disfrutando. El lenguaje no es inocente, el lenguaje crea. En el mundo de las personas que emprenden, de las personas que son arrojadas, de las personas que quieren vivir una vida soñada, este mundo es vocacional. No es el mundo de los tengo que, de no me queda otra, estoy obligado. Es un mundo de yo hago esto porque quiero hacerlo, que nos permite vivir conectados a nuestro mundo interno y a su vez conectar nuestro mundo interno con todo. Entonces todos vamos en pos de la libertad para poder lograr las demás cosas. No queremos ser esclavos
de la vida, de las situaciones, de las circunstancias. Entonces, acá hay algunos datos, por ejemplo, de hábitos que nos dan libertad o nos restan libertad. Una pregunta, ¿sabes cuánto tiempo pasamos durmiendo a lo largo de nuestra vida? Se hizo un estudio que una persona que vive 80 años pasó 25 años de su vida durmiendo. Literalmente un cuarto de siglo de su vida durmiendo. Entonces, ¿qué otros factores influyen en nuestra libertad? ¿Estamos durmiendo más de lo necesario? ¿Estamos muy ociosos? ¿Estamos dejando de hacer cosas que tendríamos que estar haciendo o estamos haciendo cosas que deberíamos dejar de hacer? ¿Qué otros factores influyen en nuestra libertad? Y esto puede sonar tabú, pero es lo clásico. Para que tengamos libertad necesitamos tiempo y necesitamos dinero. Dinero no como un fin, sino como un medio. ¿Y qué viene siendo tiempo? El tiempo es nuestra vida. Si estás en trabajo de relación de dependencia, estás intercambiando tu tiempo de tu vida por dinero. Y entonces podés comprar cosas. Pero te vas a endeudar, o si no sabes administrar tu tiempo, no lo vas a disfrutar. Pero también podés emprender y podés entrar en la ola de la cuarta revolución industrial y aprender sobre cómo hacer embudos de ventas. Podés cómo distribuir productos y servicios. No tenés que crear productos porque ya hay empresas que lo han creado y te ofrecen la posibilidad de poder distribuirlo y obtener comisiones y ventas y ganancias. Y lo único que requiere es planificación y trabajo, porque la gente sigue consumiendo y porque hay mucho de todo para todos. Entonces, si nosotros no administramos bien nuestro tiempo, no gestionamos bien nuestro tiempo y no administramos bien nuestro dinero, no vamos a poder ser libres, porque estos factores van a incidir en nuestra libertad. Entonces, ¿qué relación tenés con la finanza? Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de esto, porque una persona que no puede desarrollar el atributo de la caridad o de la bondad, si le pide un niñito que tiene hambre o anda descalzo una moneda para comer y no tenés para darle. Entonces vemos que el dinero no compra la felicidad, pero sí da bienestar. De hecho, una persona que si en nuestra familia, Dios no lo permita, tuvieran una enfermedad que podría requerir un tratamiento oncológico caro, si no tenés dinero estás en problemas. Entonces vemos como el dinero puede llegar a ser un factor que incide en nuestra libertad. Libertad bien entendida como el hecho de habitar un cuerpo, habitar en un espacio donde podemos relacionarnos con la gente y tener momentos de disfrute. Entonces vamos a hablar acerca de estos dos factores que influyen en nuestra libertad. ¿Y cuál es el mensaje o la conversación interna que tenés respecto al medio o recurso que te sirve de vehículo para tener bienestar, o sea, el dinero? ¿Cuál es lo que le decís a tu cerebro reptil? Y esto te va a dar una idea de por qué razón tenés problemas financieros. ¿En qué realidad estás? ¿Qué mensajes mantenés? ¿Qué decías en tu inconsciente? ¿Estás en una posición estática? ¿Querés salir adelante pero no podés porque careces de información, por esto, por aquello, teniendo miles de justificativos y excusas y la excusa agrava la falta? Recordá que todo aquello que te genere un problema con el cerebro reptil te va a terminar alejando de ello para preservarte. Si tenés sentimientos de carencia o de soledad, te va a proteger de esos pensamientos y esa es la razón por la cual no estás viviendo una vida en compañía o una vida próspera. Es para considerar. Recordá que tu nivel de creencia determina la emoción con la que vivís ese momento, esa situación o esa relación. Y lo repito de nuevo, tu nivel de creencia determina la emoción. Podemos decir un dicho, dime cuánto crees y te diré el nivel emocional en el que estás. O dime en qué nivel emocional estás y te diré cuál es tu creencia. La clave, hay que ayudar al cerebro reptiliano a sentir la cercanía, porque cuando algo pierde el sentido, se produce mucho distanciamiento. Bien, entonces, ¿cuál es tu intención de vida? ¿Y a qué viniste acá a la Tierra? Y podemos adoptar la filosofía de los estoicos. Ellos sabían que mañana iban a morir. Su filosofía era, cada día podemos estar muertos. Tomando su filosofía, si hoy puedo morir, ¿qué es lo que estoy haciendo que debería dejar de hacer? ¿Y qué no estoy haciendo
que sí debería empezar a hacer. Esto es importante de entender el lugar que ocupo en el espacio, dónde estoy desarrollando mi existencia, en este mundo de 4 dimensiones. Este es el lugar adecuado para desarrollarme, para establecer relaciones de confianza y crear redes relacionales que serán el capital que me traerá todo lo que necesito para satisfacer mis necesidades. Si yo establezco relaciones de confianza con la gente, y no con el dinero de la gente, sino con la gente, o conecto con sus emociones, sus sentimientos, establezco una relación de confianza y trabo amistad, entonces esa red relacional va a ser el capital relacional que me va a dar las oportunidades. Entonces de esto se trata, expandir el círculo de influencia en todas las áreas de nuestra vida. Hay que determinar cuáles son las áreas de mi vida. Sé que hay muchos seres viviendo dentro de nosotros. Está nuestro ser persona, nuestro ser padre, nuestro ser pareja, nuestro ser hijo, nuestro ser ciudadano, nuestro ser trabajador. Debemos darle a cada ser su lugar y el tiempo que le corresponde. Y entonces, como establecer relaciones de confianza con todos. ¿Con quién me relaciono? Con todos y con todo. ¿Me relaciono con el tiempo? Sí, me relaciono con el tiempo. ¿Me relaciono con el dinero? Sí, me relaciono con el dinero. ¿Me relaciono con mi salud? Vaya que sí. Si no cuido mi salud o como comida chatarra, esa es la relación que yo tengo con mi cuerpo. Entonces me estoy relacionando con todo. Así que, ¿cuál es la idea? Extender mi influencia, formarme y formar a otros. Así nos beneficiamos todos en el principio de ganar-ganar. O sea, que yo gane y que la otra persona también. Te animo a poder aprender estos principios, a buscarlos por tu cuenta, a no creer lo que yo digo aquí, sino a ponerlo en práctica, investigarlo, a que puedas tener una experiencia propia por vos mismo, por vos misma con estos conceptos, buscarlo en la web, andar los libros, adquirir la experiencia por vos mismo. Como dije anteriormente, esto fue muy por arriba, son conceptos al entendimiento de cada uno de nosotros, de por qué vivimos como vivimos, es en relación a la comunicación que mantenemos con el cerebro primitivo, el cerebro instintivo, el cerebro que no interpreta, el cerebro que no tiene sentido del humor y que nos pone a salvo de cualquier situación. Va a tomar de los recursos de nuestro cuerpo que sea necesario. Por ejemplo, en una situación de peligro, va a absorber toda la energía que pueda del azúcar en sangre, como todo el proceso que por ahí el doctor Mario Alonso Puig en sus videos de YouTube, que lo recomiendo, explica también. Y entonces va a estar tomando decisiones que van a determinar cómo es nuestra calidad de vida. Y mucho de nuestro fracaso, mucho de nuestro no estar siendo, se debe al tipo de comunicación que nosotros estamos manteniendo. Y esto viene desde el lenguaje, de cómo estamos pensando y de cómo estamos hablando. Bien, soy Mariano Andrés Jiménez, coach ontológico. Estoy certificado, soy asesor de Network Marketing y Liderazgo. Me pongo a tu disposición. Te invito a seguirme en las redes sociales, donde subo contenido, donde mi propósito de vida es inspirar, es motivar, es influenciar y sobre todas las cosas es ayudar a las personas a mirar hacia adentro, a que se descubran en tantos seres divinos con un potencial terrible por desarrollar, para que puedan tener la vida que desean. Esto fue todo hasta ahora. Les dejo con un gran saludo, un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video informativo.